Ahora vamos a resolver el ejercicio número 3 del ejercicio 179 del libro de álgebra de Baldor, cuyo tema es resolución de sistemas numéricos de dos ecuaciones enteras con dos incógnitas. Entonces tenemos estas dos ecuaciones que vamos a resolver. Para esto vamos a poner las incógnitas del lado de la ecuación y vamos a poner las constantes del otro lado, y nos quedaría el 3 que multiplica todo esto. Me quedaría como un 3 por x, sería 3x más 3 por 2, 6, igual a 2y. Ahora paso la y de este lado y la constante del otro lado sería 3x, paso la y para acá, se pasaría con signo negativo, y este 6 lo paso para acá y le cambiaríamos el signo. Entonces me quedaría como menos 2y igual a menos 6, y esta la vamos a llamar ecuación 1. Ahora tenemos la ecuación de abajo, hacemos las operaciones indicadas. 2 por y me daría 2y, más por más me da más, 2 por 5 me da 10, igual a 7x. Paso las x de este lado de la ecuación y voy a pasar la constante del otro lado. Me quedaría como menos 7x más 2y igual a menos 10. Y esta sería mi ecuación número 2. Ahora voy a juntar mis dos ecuaciones y tengo 3x menos 2y igual a menos 6. Y tengo menos 7x más 2y igual a menos 10. Como pueden ver, aquí a simple vista menos 2y más 2y se eliminan y nada más sumo. Menos 7x más 3x serían menos 4x igual a menos 16. Entonces x es igual a menos 16 entre menos 4. Menos entre menos me da más, y 16 entre 4 sería 4. Entonces el valor de x es 4. Ahora vamos a sustituir el valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones. X en ecuación 1, por ejemplo. Entonces sería 3 que multiplica a x, que vale 4, menos 2y igual a menos 6. 3 por 4, 12, menos 2y igual a menos 6. Paso este 12 del otro lado y le cambiaríamos el signo y me quedaría menos 2y igual a menos 6. Este está positivo, cambia a negativo, menos 12. Entonces menos 2y es igual a menos 12 menos 6 serían menos 18. Y es igual a menos 18 entre menos 2. Y esto sería igual a ¿qué? Menos entre menos me da más. Y sería igual a 9. Ahora vamos a hacer la comprobación. Para esto vamos a sustituir los valores de x y y. Vamos a sustituirlos en la ecuación 2, por ejemplo. Ecuación 2. Y sería menos 7 que multiplica a x, pero x vale 4. Y luego más 2 que multiplica a y vale 9. Igual a menos 10. Menos por más me da menos, 7 por 4 son 28. Más por más me da más, 2 por 9, 18, igual a menos 10. 28 negativos más 18 son menos 10, y menos 10 es igual a menos 10. Entonces, como nos da la igualdad, nosotros estamos comprobando que el valor de x igual a 4 y el valor de y igual a 9 son los valores correctos para resolver esta ecuación. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte.
Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.